Bueno, ahí está, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy, iniciando el módulo 4, tenemos a la maestra. Ay, güey, perdón. Tenemos el gusto de tener a una muy querida amiga, a quien yo quiero un montón, respeto, admiro. Bueno, no saben, ya ahorita les va a decir todo el cariño que nos tenemos, ¿no? Y es a la maestra Diana Lourdes Guadalupe Meléndez Rojas. Y voy a leer un poquito de su reseña curricular porque es importantísimo que sepan ante quiénes estamos pues conviviendo, con quienes estamos aprendiendo. Y pues Diana tiene una super trayectoria, entonces yo quiero que también la admiren tanto como yo, ¿no? Ella es maestra en sexualidad y equidad de género, es maestra en trabajo social con la línea de investigación en abuso sexual infantil, es especialista en modelos de intervención en trabajo social con jóvenes, es especialista en violencias y abuso sexual infantil. Ella de formación es licenciada en trabajo social. También cuenta con la certificación en competencias laborales Conocer CEP. Tiene varios diplomados, entre ellos la formación en liderazgos LGBTTIQ. Tiene un diplomado en Derecho a la No Discriminación, también uno en terapia cognitivo-conductual, en terapia familiar, otro de violencia familiar, en sexualidad y etnicidad, y precisamente también en intervenciones con personas que viven con VIH-Sida, ¿no? Al igual que uno en sexualidad humana, en terapia familiar, varios de terapia familiar, por eso la queremos tanto. Diplomada en diversidad, disidencia sexual y políticas públicas, ¿no? Es docente, facilitadora y tallerista nacional e internacional en temas de educación sexual, sexualidad, género, abuso sexual infantil, violencias, diversidad sexual, transexualidad, derechos humanos, buen trato, inteligencia emocional, entre otros. Es coautora de los libros Familia o Familias en México, Diversidad, Convivencias y Cohesión Social en la Sociedad Contemporánea y estudios críticos sobre discapacidad. Ha colaborado como docente y me consta, ¿no? Como invitada en la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Consejo Académico de la Cineteca Pedro Cerolo de Madrid, que por cierto, por eso van a haber un montón de referencias, porque nos va a dar cineterapia también. Dianita. Bueno, en donde me quedé, ok, Madrid pertenece al Consejo Académico de Cineteca Pedro Cerolo de Madrid, facilitador en Fundación Triángulo de Madrid, ha sido comentarista del Festival Internacional de Cine con Perspectiva de Género, el MIC Género, es docente invitada en la Asociación Guatemalteca de Escuelas de Trabajo Social, coordinadora académica del Diplomado Prevención de Abuso Sexual Infantil en la Corporación de Estudios Avanzados en Trabajo Social de Chile. Docente en la Escuela Nacional de Formación de Nuevos Liderazgos de la Diversidad Sexual, docente del Diplomado de Educación Sexual Integral del Centro Especializado en Investigación y Educación Superior. Además de nuestro diplomado también, ¿verdad? Docente del Diplomado Atenea de Incidencia Política y Formación Feminista de Chihuahua, docente en el Instituto Mexicano de Psicooncología, así como de la Maestría en Sexualidad AMSAC, docente de la Maestría en Sexualidad Humana y Equidad de Género en la Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado. Colabora como asesora externa en diferentes asociaciones civiles nacionales e internacionales de personas LGBTTIQ. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el Centro de Educación Continua de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto Politécnico Nacional, en el órgano descentralizado de Seguridad Ciudadana, en Casa Hogar para Niñas del Desarrollo Integral de la Familia, DIF, así como en la Dirección de Diversidad Sexual del municipio de Ecatepec, en la Coordinación de Educación Preescolar, en la Dirección de Educación Especial, en la Unidad de Prevención a la Violencia, así como en diversas instituciones públicas y privadas. Iba a ser un recorte, pero la verdad me pareció bien importante que leyera toda la semblanza de mi querida Diana, porque precisamente es de ahí donde van a surgir un montón de dudas, un montón de preguntas también y curiosidades que pudieran tener. Entonces, bueno, Dianita, tienes el micrófono es para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos estas próximas sesiones.
No, muchísimas gracias, mi niño bello. Bueno, ustedes tienen que saber que Fausto es mi niño bello y que yo le voy a decir siempre así desde que lo conozco, porque aparte que es un hermoso, lo quiero y lo admiro un montonal. Fausto, muchísimas gracias por permitirme estar en tu espacio. Dulce, bienvenida. Julie, bienvenida. Jesús, bienvenido. Y Mariana y Karen, muy bienvenidas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues como se dieron cuenta, pues yo ya estoy medio ruca, ¿no? O sea, ya le hemos trabajado un poquito. Ya no se cuece el primer hervor. Y ya le hemos trabajado un poquito. Y bueno, una de las áreas en donde yo me he apasionado mucho ha sido dos vertientes. La sexualidad en todas sus manifestaciones y atención a personas con sobrevivencia de violencia sexual. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de algunas cosas que tienen que ver con la vida erótica y que ustedes me pueden interrumpir porque yo me voy como hilo de media. Entonces, en el momento que ustedes me quieran interrumpir, levantan su manita o abren el micrófono, porque si no, yo me voy. Ok, bueno, quiero que vean esta imagen. Seguramente ustedes conocen muy bien el nacimiento de Venus de Botticelli. Para la mitología griega, Botticelli se basa en esta historia del nacimiento de Venus, que Venus o Afrodita nacen del semen de Zeus. Y en la apertura original, bueno, pues vamos a ver a una Venus naciendo con todas sus carnes voluptuosas completamente desnuda. Pero en esta versión que estamos observando aquí, estamos viendo cómo Venus o Afrodita es vestida con un hábito monacal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha sido particularmente la religión la que ha estado durante muchos, muchos años vistiendo de negro la sexualidad. Y bueno, en todo este universo que vamos a empezar a explorar, bueno, ustedes ya lo saben porque seguramente tienen conocimientos teórico-prácticos, o sea, yo no tengo mucho que decir, pero vamos a encontrar que lo primero que nos va a cruzar es la cultura. Y en la cultura vamos a ver que todo está correlacionado, sobre todo y particularmente las creencias, los mitos y los tabúes. Y ahí nos vamos a ir orientando un poquito. ¿Por qué? Porque toda la sexualidad tiene un carácter de prohibitivo. Todo lo que está relacionado con el placer, el deseo, está restringido. O como les dijo Fausto, yo les voy a hacer muchas referencias, tanto a algunos libros y a muchas películas. Y seguramente ustedes leyeron, en la prepa nos lo dejan a fuerzas, El nombre de la rosa de Humberto Eco. En El nombre de la rosa de Humberto Eco, que hay una adaptación al cine muy buena, con Sean Connery, por cierto, pero el libro es una exquisitez. Una de las prohibiciones que vamos a encontrar en este monasterio a donde llegan estos dos sacerdotes a investigar una serie de asesinatos misteriosos. Humberto Eco quiere hacer, primero que nada, una novela policíaca, detectivesca, pero la realidad es que Humberto Eco va haciendo una crítica a la prohibición del placer. Y lo que encuentra es que en las muertes se están suscitando porque hay unos libros prohibidos por la iglesia. Y estos libros prohibidos lo que hacían era tener un montón de tabúes en torno al placer. Y ustedes dirán, bueno, pues eran libros como el Kama Sutra, como técnicas sexuales. No, eran libros de comedia griega, porque la comedia provoca risa y la risa provoca placer. Y todo lo que sea placentero, entonces es pecado. Y es a partir de ahí que vamos a empezar a visibilizar cómo el erotismo está cruzado con el placer, con el deseo, pero también con el pecado y con la culpa. Y entonces, en el erotismo, de acuerdo con lo que dice la REA, que ya saben que corremos a la REA inicialmente para ver cómo está la cosa, si es correcta o incorrecta, y la REA nos da varias acepciones. El erotismo lo relaciona con el amor o placeres sexuales, carácter lo que excita el amor sexual y exaltación del amor físico en el arte. Y esta última resulta muy interesante porque si ustedes revisan iconografía, van a encontrar que hay un montón de pinturas que están relacionadas con sexualidad y que algunas de estas, por cierto, tienen carácter religioso. Y este pequeñuelo que ustedes ven aquí es Eros. Eros para la mitología griega era el rey del erotismo, el dios aquel al que todo mundo le ofrecía sus dotes amatorias. Y entonces él representaba la atracción sexual, el amor, el sexo y el deseo. También en las bodas, en la antigua Grecia, este
queridísimo Dios, que por cierto, que cuando los romanos llegan y conquistan a los griegos, lo van infantilizando, lo convierten de un Dios poderoso a un pequeño Cupido. Le ponen Cupido los romanos, pero este es el verdadero. Y entonces era también considerado en las fiestas, en las bodas, se le rendía tributo para que en el acto sexual hubiera hijos. Y nuestra raíz etimológica, entonces, para hablar de erotismo, tiene que ver con el dios Eros. Y bueno, en el erotismo vamos a encontrar que pese a lo que podría decirnos la RAE, el erotismo también es aquello que nos causa mucho placer y no necesariamente tiene que estar correlacionado con el placer erótico o el placer sexual o coital o genital. A mí, por ejemplo, como bien les dijo el doctor Fausto, yo soy cinéfila de corazón. Mi pasión es leer y ver cine. Entonces, a mí me erotiza mucho el cine. Y no porque vaya y me dé unas masturbadas en la cineteca. No, yo salgo así con carita de qué feliz soy porque vi una muy buena película. Acabo de terminar una serie que ustedes tienen que ver. Está en Netflix y precisamente ese diplomado tiene que ver con género. Va a hablar de un tipo de modalidad de violencia de la que poco se habla. Gaslight o Luz de Gas. La serie se llama Ángela. Tiene 6 capítulos. Nunca había visto yo que se tocara el tema de la violencia a través del gaslight como se toca en esta serie. Bueno, ya se dieron cuenta que yo soy bien placentera. Ayer que terminé la serie dije, ay, no perdí 6 horas de mi vida, las gané en apreciación otra vez de una nueva serie. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que nos gusta mucho, queremos repetirlo. Nos genera placer. También soy fanática, pero fanática del pastel de chocolate. Cuando yo me como una cucharadita de pastel de chocolate, bueno, también me orgasmeo. Me produce placer. Y hablando de Osgarmear a comer, en los años 60, 70 principalmente, el cine erótico en Estados Unidos era toda una industria. Y entonces surge en esta época de grandes cambios sociales una película que se llama Garganta Profunda. Y la película, hace una película 3X, se vuelve una película de culto porque la chica tenía el clítoris en el frenillo de la boca. Y entonces ella no podía tener ningún orgasmo, sino hacia una felación. Entonces, bueno, vamos viendo que el placer está depositado en diferentes momentos, en diferentes objetos, en diferentes sujetos. Y no necesariamente con esas personas. Yo puedo tener una charla de horas y horas y horas con una persona y salir orgasmeadamente feliz. Me erotizó, me provocó placer esa charla. ¿Ok? Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen homoerótica que nos va a hablar de cómo veían los antiguos griegos a Eros. Eros es este dios alado que va persiguiendo al guerrero. Seguramente ustedes, la mayoría son muy jóvenes, vieron esa película de Gerard Butler que se llama Los 300. Y si no la han visto, por favor, véanla, porque Judith Butler se ve que te dan ganas de dar una lamida de la cabeza, puta de la cabeza a la cabeza a los pies, ¿eh? O la cabeza que ustedes quieran. Pero es en esa película bueno, que está hipermasculinizada, yo lo sé, pero sí nos van dando como algunos vestigios de lo que implicaba la cultura griega. Los griegos estaban fundamentalmente construidos desde la infancia para ser guerreros, para ser soldados. Y esto, bueno, se lo debemos mucho a Alejandro Magno. Las falanges griegas era una forma de de protección militar que después inclusive el mismo Napoleón copia. Y bueno, entonces los espartanos, antes de ir a la batalla a morir, ellos tenían una noche previa de coito loco y desenfrenado, pero con sus parejas no femeninas. Tenían prácticas homoeróticas y ellos tenían un amor filial. Era mucho más sencillo que tú dieras la vida por una persona con la que te educaste desde los 7 años y has peleado muchas guerras, que por una mujer con la que te tuviste que casar para reproducirte y hacer más guerreros para el reinado. Entonces, esa noche que tuvieron sexo desenfrenado, al día siguiente ellos les hacían una ofrenda a Eros, previo a haber tenido esa noche desenfrenada de loca pasión, para que les fuera bien en la batalla. Y
particularmente los espartanos, dedicaban la batalla a Eros. Y Afrodita era la mujer, era la que para la cultura griega era la visión heteronormada. Afrodita era entre heterosexuales. Eros no tenía distinción, era más inclusivo. Bien chido el Eros desde el principio. Esta es una de las iconografías que ustedes van a encontrar. Van a encontrar muchas con respecto a la leyenda de Eros y Psique, pero vamos a, ustedes como psicólogos, como psicólogas, bueno, conocen perfectamente a Freud, yo no les tengo que venir a enseñar nada de Freud, pero en Don Freud, nuestro muy querido y muy misógino y muy mal padre, por cierto, porque Ana era lesbiana y nunca le permitió abrirse a salir abiertamente como mujer lesbiana que era, él ligaba completamente el erotismo a la pulsión de vida y muerte. Él hablaba siempre por eso los franceses al orgasmo le llaman le petit morte, la pequeña muerte. Si yo les pregunto a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, ¿qué es un orgasmo? Todas y todos me van a dar una explicación completamente diferente. Cada quien va a vivir la experiencia erótica placentera desde su propia experiencia, desde sus propios saberes y desde sus propios sentires. Cuando he tenido que trabajar de manera maravillosa con mujeres adultas mayores, ha sido como bastante complejo porque cuando ellas les preguntas qué es un orgasmo, mujeres de 65, 75 años, se te quedan viendo verdaderamente sorprendidas porque no saben de lo que le estamos hablando. Ok, bueno, un libro que seguramente también ustedes leyeron en la prepa es El banquete de Platón. Platón tiene una manera muy particular de explicar la homosexualidad, el lesbianismo y la heterosexualidad. Y en el banquete de Platón, bueno, pues se nos dice cómo es que los hombres imperfectos eran los heterosexuales, los hombres perfectos eran los que estaban unidos por la piel, con cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, hombre con hombre, mujer con mujer, y los imperfectos éramos los heterosexuales. Una vez que creímos que éramos inmortales, fuimos castigados por Zeus y mandó a su hijo Apolo a matarnos. Apolo sintió tanta pena por nosotros que nos perdonó la vida, pero esa unión que estaba, nuestra unión se permitía a través de la piel, estamos unidos piel con piel. Él nos separa y por eso tenemos el hueco del ombligo para recordarnos con esa cicatriz que alguna vez estuvimos unidos. Y entonces Apolo lanza a diferentes partes del mundo a esos seres que retaron a los dioses y de ahí parte el mito de la media mitad. Vamos por el mundo buscando a esa mitad que nos fue arrancada por querernos asemejar a los dioses. Bueno, ya saben lo que se fumaba la mitología griega. Y dentro de la mitología griega también vamos a tener a Tiresias. Tiresias es lo que ahora podemos hablar de una mujer trans, una persona trans. Y ella tenía la dualidad de vivirse como hombre o como mujer, según ella lo quisiera. Era una semidiosa. Y alguna vez que Zeus agarraba lo que fuera también, que era muy inclusivo también Zeus, le pregunta que quién siente más placer, si los hombres o las mujeres. Y Zeus, en esta egolatría machista, esta era la respuesta de Tiresias, donde le diga, ¿a los hombres tenemos más placer? Tiresias le dice, no, las mujeres tienen mayor placer que los hombres. Lo lamento mucho, pero las mujeres sí tenemos la capacidad de ser multiorgásmicas. Cuánto lo lamento, pero es una cuestión biológica. ¿Qué les puedo decir? Lo siento. Ok. Y entonces, esto nos va llevando a que el acto de la intimidad no necesariamente está ligada con el coito. El coito penetrativo, como todos le conocemos, ¿no? La intimidad puede ser desde un beso muy profundo hasta simplemente abrazarte de cucharita con tu pareja. La intimidad tiene que ver con algo más emocional, con una construcción de un vínculo, que con una penetración vaginal o anal. La intimidad está relacionada con aquella construcción de mis vínculos. ¿Qué me une con esa persona? Y no vamos a entrar en el mito del amor romántico, porque el mito del amor romántico a las mujeres nos ha hecho mucho daño. Pero hablaremos de intimidad por vínculo. Seguramente ustedes también leyeron El arte de amar de Eric Fromm, ese se lo deben de saber de memoria. Y bueno, Eric Fromm nos va detallando de qué manera las personas podemos amarnos lejos de ese proceso de enamoramiento de tipo romántico. Y entonces el erotismo
también va a estar relacionado con la forma en que las personas nos comunicamos. ¿Cómo construimos la comunicación? ¿A partir de qué? A partir del deseo, a partir de la atracción, a partir de tener convergencias, a partir de divergencias. ¿Cómo me comunico yo con esa persona? A veces ocurre que en las parejas hetero, las mujeres tenemos una sobrecarga de exigencia con algunos hombres y nos enojamos. Y entonces no le decimos a él que estamos enojadas. Y él nos pregunta, ¿qué tienes? Y nosotros contestamos el clásico, nada. ¿Pero qué tienes? Nada. Y nosotras pensamos, es tan idiota que no sabe. Pues no, no sabe. No sabe. Si yo no le digo qué es lo que me disgusta, él no lo puede adivinar porque tampoco tiene una bolita mágica para saber que estamos enojadas por algo. Y eso tiene que ver en cómo hemos establecido la comunicación. Yo tengo mucho tiempo casada con el mismo sujeto, con el mismo. Y él tiene un tono de voz alto. Yo lo sé. Pero cuando ya le empieza a subir 2 rayitas de testosterona, yo también hablo muy fuerte. Y entonces, y yo mido unos 50 y mi marido mide unos 80. Y me dice, Diana, me estás gritando. Y yo tengo que alzar el cuello para verlo, ¿no? Para que estamos como al nivel. Le digo, no, yo así hablo de fuerte para que me escuches. Y él se muere de la risa. Ah, te estaba gritando. Sí, señor, está usted hablando muy alto. Entonces ya nos vamos como entendiendo. Si yo no le digo inmediatamente lo que me está molestando, se va guardando y se va guardando y la comunicación se rompe y se vuelve completamente unilateral. Entonces, la base de todas las relaciones es el sexo oral. El sexo de lo cual podemos hablar, ya sé, ustedes cochinonas pensaron en un cunilingo y dicen, no, espérenme, no. La base de la comunicación de la pareja está correlacionado con cómo nos comunicamos. Esa es la base. Y para ello tiene que haber un proceso de confianza, de amor, pero de amor real, no amor romántico. Amor de compromiso, amor de proyecto de vida que compartimos. Tiene que haber sobre todo respeto. El respeto es la base de cualquier relación. Y, ok. Y todo este proceso que estamos como abordando, la, la iglesia. Con el advenimiento de la Inquisición, particularmente la Inquisición española, permítanme, voy a quitar mi video porque me voy a empezar a... Es que esta hora empieza como a bajarme mucho la señal de internet. Bueno, con el advenimiento de la Inquisición española, les recomiendo mucho que por ahí busquen, seguramente lo van a encontrar en PDF, el martillo de brujas. El martillo de brujas era el manual que crea la Santa Inquisición para torturar a las mujeres. Decía cómo debían mutilarse pezones, cómo debían quitarse uñas, es decir, era la guía de la tortura en la Inquisición. Ya sabes, ya saben cosas de la Santa Iglesia Católica. Cuando pasan varios siglos y se decide que aquel que pecaba, no pecaba porque era malo, sino porque estaba loco, es con el advenimiento de la psiquiatría. Entonces, las personas pasaron de ser pecadoras a estar enfermas o a estar locas. Bueno, vamos a revisar muchísimo a Foucault en ese sentido, ¿no? De lo que nos va hablando Michel Foucault de la historia de la locura. Y bueno, entonces, con todos estos mitos y tabúes que veníamos nosotras arrastrando desde la construcción de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene muchísimo de mitología, porque si ustedes revisan el Antiguo Testamento está plagado de sexualidad. Si ustedes quieren leer algo bastante erótico, bastante cachondo, léanse El Cantar de los Cantares. Y ustedes ya van a decir por qué. El Cantar de los Cantares. Y también revísense la carta del rey David cuando Jonathan, su amante, muere. Antiguo Testamento, Santa Iglesia. Oh, sí, claro que sí. Entonces, bueno, de pura curiosidad, el Cantar de los Cantares y la carta de rey David, el padre de de la geología de los judíos, a su amante Jonathan. Ok, en una revisadita, nunca está de más, y además ahí en el Cantar de los Cantares van a encontrar algunos tips de seducción. Y la iglesia estaba llena de sexualidad. Precisamente cuando hay que prohibir algo es porque se hace.
Y una de las prohibiciones que la iglesia tenía es no dormirás con animal como si durmieras con mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que se practicaba la zoofilia. Cuando algo está prohibido es porque se estaba haciendo. Entonces se prohíbe también que las mujeres tengan amantes. Bueno, claro, los hombres sí pueden tener muchas, pero las mujeres no. Entonces, de acuerdo con la ley mosaica, empiezan en los 10 mandamientos. La ley mosaica son estas tablas que se le dan a Moisés, que empiezan a haber prohibiciones particularmente en el ámbito de la sexualidad. De hecho, eso genera muchos mitos porque, por ejemplo, también el mito del onanismo, que aparentemente aparece en el Antiguo Testamento, ¿eh? Que Onán es obligado a casarse con su cuñada, pero él no quiere que su cuñada quede embarazada de sus hijos y entonces se retira y su semen cae al piso y entonces se considera el pecado de masturbación. En realidad es coito interrumpido, porque Onán sí le entró a la cuñada, pero no eyaculó dentro de ella. Santa Biblia, Antiguo Testamento. Entonces, bueno, con todas estas cosas cuando una está estudiando teología de la sexualidad, dices, ay, Dios me agarre confesada de las cosas que uno se va enterando. Oh, por Dios. Bueno, a partir de que estas cosas empiezan a hacerse a un lado y empieza la ciencia con la ilustración en Francia, etcétera, etcétera, todos los movimientos que tienen que ver con vamos haciendo un poquito de lado a la iglesia y vamos dándole paso a la ciencia. Entonces la psiquiatría retoma todos estos puntos, pero también sin negar esta carga terriblemente misógina. Ahí tenemos a Charcot con sus histéricas y todo, bueno, al final todos los experimentos que se hacían con mujeres que se les acusaba de histéricas, ¿no? Hay una película muy buena, si la pueden ver, la encuentran en Amazon, se llama El baile de las locas. Está basada en hechos reales y parte un poquito de lo que hacía Charcot en los hospitales psiquiátricos de finales del siglo XIX, en plena época victoriana, con las mal llamadas histéricas. Y entonces, a partir del advenimiento de la psiquiatría, empezamos a visibilizar la mirada heterosexual hacia la sexualidad. Y entonces se observa también con estos lentes heteronormados la sexualidad como natural, pero siempre y cuando sea entre hombre y mujer. Y se dejan de lado conceptos, por ejemplo, como la homosexualidad y el lesbianismo. También hay una historia de lesbianismo de Esther y su nuera, que evidentemente ustedes tienen que leerla con ojos muy críticos para entender los metamensajes que hay ahí, donde se cuenta una historia de amor de entre dos mujeres en el Antiguo Testamento. Y hemos nosotras, las personas, a partir de todas las prohibiciones y todos los mitos y tabúes que rodean la sexualidad, hemos aprendido a vivir la sexualidad absolutamente genitalizada. Yo no sé ustedes, pero yo ya saben que ya estoy bien ruca, ¿no? Pero cuando yo era chavita, lo primero que iban ellos a quererte tocar eran las boobies, eran las nalgas y era la vulva. Oye, pues si tengo brazos, tengo cabecita, tengo patitas, ¿por qué me quieres andar manoseando por todos lados? Porque se aprende a genitalizar. Y también, no, pero no solo los hombres, también las mujeres creemos erróneamente que el placer de los hombres solamente está en el pene y en los testículos. No, también en el ano, se los prometo que sí. Pero muchísimos hombres, por este mito que tiene que ver con que los hombres que son estimulados analmente tienen que alguna raya, alguna cosilla ahí homosexual, esto es absolutamente un mito. Tengo muchos años como terapeuta sexual acompañando a personas que tienen algunas alteraciones en su vida erótica y entonces yo les sugiero que se permitan estas parejas heterosexuales que el hombre pueda explorarse y que la mujer le pueda tocar el ano. Ay, no, pero es que ¿cómo? Y una vez que lo hicieron, lo repiten, se los prometo, que se los prometo, de verdad, pero se los puedo jurar ante notario. Aquí les puse dos viñetas de dos películas muy icónicas. Una de ellas, me parece que ya está en Amazon, se llama Cuando Harry conoció a Sally. Y es una película que ustedes tienen que ver, porque cuando Harry conoció a Sally es como es una comedia, pero que sin embargo, hablando de género, ustedes tendrían que revisarla, porque hay como una guerra de sexos. Harry es un tipo muy mujeriego, que se acuesta con una, que se acuesta con otra, y entonces Sally le dice, oye, ¿y tú crees que eres tan buen amante? Y él haciendo ostentación de sus
amatorias, le dice, claro que sí. Y entonces Sally le contesta, ¿tú no crees que alguna vez una mujer te haya fingido un orgasmo? Y él, oye, súper macho. ¿Cómo crees yo me daría cuenta? Y entonces están en un restaurante, ustedes pueden googlear la escena del falso orgasmo y morirán de la risa, porque están en un restaurante de hamburguesas y entonces ella hace un ladito su sándwich y empieza a fingir un orgasmo. Y es tan real que ella empieza a sudar. Después de que convenció a Harry que ella acaba de tener un orgasmo, que le acaba de fingir un gran orgasmo, la señora que está detrás de Sally dice, yo quiero lo que ella comió, yo quiero lo que ella comió. Entonces, bueno, nosotros podemos fingir un orgasmo, pero ustedes no pueden fingir una erección. Qué pena, otra vez lo lamento. Perdónenos la vida. Y en esta otra viñeta que les pongo, es una película mexicana que ustedes tienen que ver antes de morir. Se llama El lugar sin límites. Y es una película mexicana vanguardista por la época. ¿Y por qué les explico? Es una película hecha en los setentas, que también tienen que revisarla desde la mirada de los lentes violeta. Véanla con esta mirada escudriñadora del género. ¿Por qué? En su pueblo vamos a hablar del caciquismo, del patriarcado institucional en la figura de un hombre mayor, un hombre de mucho dinero, que era un Fernando Soler ya muy viejo, y vamos a ver a un personaje maravilloso que se llama La Manuela, que en realidad es una mujer trans. Aquí podríamos decir que es un gay, pero la realidad es que es una mujer trans. Y vamos a ver a un hombre, el más guapito del pueblo, que es obligado a meterse en la caja de la heterosexualidad, pero que siempre ha sentido deseo por la Manuela. Y la tragedia que se va suscitando a partir de que es obligado a casarse, embaraza a su mujer, pero él permanentemente ha estado enganchado a esta mujer trans, que además ya es una mujer trans adulta, pero él lo excita mucho verla. Y no sé, no les cuento los spoilers, la encuentran gratuita en YouTube, completa. Tienen que darle una revisada a esta película porque es de esas películas mexicanas que yo no sé cómo pasó la censura de la época, pero que vale muchísimo la pena verla. Y bueno, y entonces, con todo este rollo que les he estado echando, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad es un conjunto de características biopsicosociales. Vamos a entrar en el trinomio de lo biopsicosocial. No estamos hablando de sexo. Sexo es otra categoría. La sexualidad va a implicar conductas sexuales, roles de género, pero está también condicionada al momento histórico. Imagínense ustedes si podríamos estar hablando de estos temas 100 años atrás. Por lo pronto, ninguna de nosotras, las mujeres que estamos aquí, seríamos profesionistas. En los años 20, difícilmente seríamos profesionistas, salvo contadas excepciones. Entonces, sí va a estar condicionada la sexualidad al momento histórico y también al momento geográfico, desde donde sea mirada la sexualidad. Y en la sexualidad, en esta mirada heterosexual, heteronormativa, vamos a encontrar que hay un mandato sociocultural político en torno a lo que implica ser una pareja. La pareja tiene que ser normal y natural. La normalidad es algo absolutamente subjetivo, completamente subjetivo. Pero también seguramente ustedes ya se leyeron y deben de ser expertos en los anormales de Foucault. Entonces, bueno, la anormalidad la vamos a ver desde, no, la mirada que observa es la que da esta categoría de normal o anormal. Tiene que ser heterosexual y cisgénero porque claro, es normal y natural. Y otra cosa que a partir del siglo XXI ha sido como muy ponderante, joven y atractiva. La vejez ya se vuelve un estigma social, las personas que ya se ven viejas, y esto ocurre no solamente en el espacio de la heterosexualidad, también en los espacios de la diversidad sexual, las personas que ya rebasan los 50 ya también tienen un espacio de exclusión. Ya no están tan sabrosos, ya no tienen las mangas tan duras, ya no se les para tan fuerte. Es decir, hay un montón de categorías que van cruzando, aunque parezca que no, a todas las corporalidades, ya sean diversas o que estén encajonadas en la heteronorma. Y entonces, en estos aspectos socioculturales, vamos a encontrar como el eje rector conductual a las familias. ¿Y por qué vamos a hablar que son las familias? Porque aunque no nos guste, la familia es el eje rector.
en todos los momentos. Todas las personas que estamos aquí, en algún momento tuvimos o fuimos parte de una familia, salvo algunas excepciones. Y en esta familia donde estuvimos, aprendimos normas, mitos, ritos, aprendimos todas las conductas que posteriormente fuimos a ensayar a nuestro otro espacio social, la escuela. En la familia se aprenden todas estas cosas y el ensayo social es en la escuela. Y entonces, en la religión es también donde hay un montón de factores que determinan cómo nos vamos a ir comportando. La religión generalmente es también una imposición familiar. Yo vivo en el norte de la Ciudad de México, muy cerca de la Basílica, y me resulta muy interesante y también complicado, porque a partir del día 10 de diciembre llegan familias completas, extensas, familias de 50 miembros. Y en el Walmart, y está el Walmart y el Sam's que están en la Avenida de los Misterios, y ahí se les permite de repente que les estacionen, que haya casas de campañas. Claro, no es gratuito, pero como los albergues quedan rebasados, bueno, ahí se les permite. Y como pues yo voy a comprar a esos lugares, me ha resultado, ya, pues, finalmente mi primera formación es como trabajadora social, entonces me ha resultado muy interesante ver cómo se da una interacción entre estas familias que son sumamente religiosas y que los niños o las niñas de estas familias ni siquiera saben qué están haciendo ahí. Ves a los niños jugando a mil cosas, pero traen aquí su playera y traen sus escapularios de la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, la imposición de la religión está instaurada desde que tú estás siendo gestante. Yo tengo una cuñada que ella es de esta secta de los testigos de Jehová y tenemos más o menos 5 años que no hay contacto con ella, es la hermana más chica de mi esposo, porque como nosotros no somos de esa religión, pues somos gentes nocivas a esa religión. Entonces ella rompió contacto con todos sus hermanos. Mi marido ya desistió de buscarla porque no puede con esa religión, que finalmente ese tipo de religiones son bastante sectarias, pero también la religión católica. Yo recuerdo de las cosas que a mí me hizo alejarme muchísimo de cualquier tipo de religión que no tiene que ver con la fe. La fe es otra construcción. La fe tiene que ver con espiritualidad. Que yo tenía 6 o 7 años y mi abuelita me llevaba a la iglesia. Y entonces, una vez que yo le pregunté a mi abuelita en la iglesia, que ya saben que nos levantan, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa, yo me asusté mucho. Y dije, ¿qué hice? Y entonces yo salí a preguntarle a mi abuelita, abuelita, porque me puse a llorar. Y mi abuelita, cálmate, mi niña, cálmate, mi niña, y no sé qué. Mi abuelita era muy cariñosa, pero yo estaba muy asustada. Y le dije, abuelita, ¿qué hice? Y cuando salimos, mi abuelita me secó las lágrimas y me dijo, pecamos, hija, pecamos. Yo no tenía ni la menor idea de lo que me estaba diciendo mi abuelita, pero yo sentía que había hecho algo muy malo. Y entonces llegué y le dije a mi papá, y como yo tuve un padre maravilloso, me dijo, no vas a volver a ir con tu abuela a la iglesia nunca. Y así ocurrió. Jamás volví a la iglesia. A mí nadie me explicó que era un pecado, pero yo estaba muy asustada. Entonces mi abuelita nos estaba imponiendo, bueno, mi papá lo permitió, pero mis otras primas no la libraron. Ellas siguieron yendo con mi abuelita. Y a partir de entonces yo estaba muy chiquita. Me dio como mucho miedo la religión. Yo decía, es que esto tiene que ser algo muy malo, porque este padre siempre estaba enojado y siempre nos está diciendo que Dios se murió y que por nuestros pecados, y yo tenía mucho miedo de haber matado a alguien. Esa es la lógica de las infancias. Entonces las religiones que nos son impuestas, lo que nos provocan es miedo. Las religiones están ahí para provocarnos emociones y no son las mejores emociones siempre. Las instituciones sociales, la policía, la escuela, los compañeros, el hospital, todas las que ustedes quieran, y los medios de comunicación. Todas estos actores sociales van a ir convergiendo para que se metan dentro de nuestra intimidad. Claro que se meten dentro de nuestra intimidad. Las madres mexicanas solemos ser sumamente invasivas y nos metemos en los cuartos de nuestros hijos adolescentes cuando estos ya están teniendo polución nocturna o ya se están empezando a masturbar y ni siquiera les tocamos la puerta. Creemos que como somos las mamás tenemos derecho a violar su intimidad y no. Y cuando yo trabajo, por ejemplo, con jóvenes muy jóvenes, 25, 30 años, que efectivamente son eyaculadores precoces, más adelante vamos a entrar en lo que sí y lo que no es una eyaculación precoz, es porque han aprendido técnicas de masturbación donde es 1, 2, 3, ya me vine, 1, 2, 3, ya me fui, porque tienen que hacerlo de manera muy rápida,
porque se van a dar cuenta en sus casas. Y entonces, como ya hay esta percepción de maldad y de pecado, entonces esto que estoy haciendo está mal. Y ni hablemos de las mujeres cuando nos masturbamos, si nos masturbamos. Y entonces entendemos a las familias como estos agentes socializadores. En estas dos viñitas que les pongo, precisamente, una está relacionada con todo lo que a mí me toca ver acá, muy cerquita de la Calzada de los Misterios y toda Es que es todo un rito, de verdad es que es muy ritual todo lo que ocurre antes del Día de la Virgen, porque las personas vienen hincadas, ves cosas que verdaderamente a nivel antropológico social, a mí me siguen pareciendo cosas extraordinarias, porque eso tiene que ver con la fe de las personas, más allá de la religión. Pero lo que me hace más ruido aún es que hay niños pequeñitos, hay niños de brazos, y a esos niños no se les preguntó. De hecho, mi hijo no está bautizado, porque yo le pregunté cuando tenía como 8 o 9 años si a él le gustaba ir a la iglesia y me dijo que no le interesaba. Le dije, ¿te gustaría bautizarte? Y me dijo, ¿cómo para qué? Yo, por supuesto, que fue muy señalada por mi familia, pero con la experiencia que yo tuve, me di la libertad de preguntarle a mi hijo. Y mi hijo ahora practica budismo, pero fue una decisión que él tomó desde los 16 años. Él lo decidió, yo no se lo impuse. Y vamos a ver abajo otra viñeta en donde todos los ritos familiares, las personas los vamos replicando. Y los vamos replicando porque los aprendimos en el contexto de la familia. Y si los estamos aprendiendo en el contexto de la familia, tienen que ser buenos. La familia es este ideal de protección, de bondad y de cuidado. Y bueno, ese paradigma yo lo he roto desde hace mucho porque bastantes años tengo trabajando con mujeres y hombres sobrevivientes de incesto. Entonces, esa protección y cuidado no me checa en mi práctica profesional y en mis intervenciones con sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, todo esto que vamos adquiriendo en el ámbito de la familia es lo que nosotras traemos. Ya lo traemos intrínsecamente. Hay que deconstruir, por supuesto que hay que deconstruir. Yo me casé por la iglesia porque yo me veía bien bonita y yo hice mi primera comunión en el momento que me estaba casando. Si no, no me hubiera podido casar. Pero yo me casé porque yo me veía bien bonita. Y algún día les enseñé mis fotos y la vez que me veía bien chula. Y ese sueño era, ay, también era muy introyectado por mi mami, que me decía, ay, hija, yo fui mamá adolescente, tuve a mi hijo a los 15. Y entonces tardé algunos años en casarme con el papá de mi hijo. Ay, mi sueño es que tú te cases de blanco. Y sí, me casé de blanco, me casé por la iglesia, porque mi mami y mi papi me insistieron mucho, pero con mi hijo, que ya tenía casi 9 años, a un costado, con su papá, muy guapetón, mi hijo muy guapetón y yo. Pero yo no me quería casar en realidad. Había una situación social que me estaba empujando a casarme por la iglesia. Me había casado por el civil, pero no por la iglesia. ¿Y cuántas de las cosas que hacemos en nuestros contextos individuales y también profesionales están mandatados por lo que aprendimos en el espacio familiar? Quiero que vean estas dos imágenes. Y les muestro dos imágenes porque quiero que vean la distancia de tiempo. Esta película, seguramente, o sea, que son muy jóvenes, pero alguna vez escucharon de Pedro Infante. Por cierto, también que tenía esos rasgos pedófilos. Quiero que vean esta imagen. Esta es una película de 1947 y es Los Tres García. Quiero que vean la postura cinética, vean la postura de él. Él está mirándolas con indiferencia, él tiene la mirada de todas mías, soy el matapasión, bueno, y ellas con cara de súplica, de por favor volteanos a ver. Te amamos, te adoramos, te idolatramos, eres el macho mexicano que todos estamos esperando, porque no tienes el pene más maravilloso del mundo. Esa es la mirada de, todo eso me dice a mí, esa mirada de Pedro Infante. Y por otro lado, vamos a ver una película de Arturo Rimstein del 2020. Esta película originalmente tenía que haberse estrenado en el 19, pero nos toca la pandemia y se retrasa un año la exhibición de esta película. Vamos a ver a una Patricia Reyes Espíndola y a un Alejandro Suárez teniendo una práctica sexual fetichista. Él está tocándole la vulva a ella es su amante. Esta es una película que ustedes tienen que ver porque también es una película que está relacionada con el género, igual que con los Tres García. El diablo entre las piernas habla de una mujer que tiene 70 años y que tiene deseo sexual y que por alguna tonta razón
ella se le ocurrió, cuando conoció a su marido a los cuarenta y tantos, contarle todas sus experiencias sexuales previas a conocerlo. Y entonces él empieza a violentarla con su propia sexualidad. Le dice que es una fursi, le dice que es una puta. La desea, pero él tiene un amante, pero él también tiene una disfunción eréctil, que no quiere tomar sildenafil porque su machismo no se lo permite. Y con esta amante, él, la ropa interior, los calzones de su mujer, con el olor de su mujer, va y empapa la vulva de su amante para poder tener una erección y poder acostarse con su amante. Entonces, en las dos escenas vamos a ver un machismo recalcitrante brutal, brutal. Y vean con cuántos años de diferencia. La película es muy interesante, porque además hay una brecha generacional bien, bien interesante en los personajes principales, que son tres. Entonces, estas imágenes nos hablan de que a pesar del tiempo y a pesar de los avances en equidad y en el feminismo y en todos los rubros que ustedes se puedan imaginar, todavía vamos a encontrar temas que están bordeando la sexualidad, que nos colocan en situaciones, por lo menos a las mujeres, de alta marginación y discriminación. La película se llama El diablo entre las piernas porque el deseo de una mujer de 70 años es tener al diablo entre las piernas. En algún momento su esposo, cuando le está diciendo, eres una furcia, eres una cualquiera, eres una basura, le dice, tú tienes el diablo entre las piernas y las verijas podridas. Él le insiste tanto que tiene la vulva y la vagina podrida que ella se lava con clarasol. Es una película brutal, brutal. Y bueno, acá vamos a tener, digo, no podríamos hablar de sexualidad si no le damos un repaso a Don Freud. Pues, obviamente, no podemos hablar, entender muchas cosas de la sexualidad sin poder revisar al señor, pero bueno, ya saben que pues, todo el mundo tenemos nuestros asegúnes con él, no le vamos a quitar sus grandes aportes. Sin embargo, cuando Freud denomina a la sexualidad infantil o a los infantes sexuados como perversos polimórficos, ya tenemos ahí, empezando desde ahí, un estigma en torno a la sexualidad. El primer estigma que vamos a encontrar. Porque las personas sí, hay una sexualidad latente, presente, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Sin embargo, la mirada también tendrá mucho que ver con la edad cronológica, con el grupo etario de las personas. ¿En qué momento se reconoce las personas como seres sexuadas toda la vida? Hay un libro maravilloso, seguramente ustedes ya lo revisaron, si no les recomiendo mucho que lo revisen, Historia de la vida privada. El escritor, uno de ellos es Ares, y en la Historia de la vida privada se va a relatar, son 5 tomos, son libros muy caros, pero hay algunos fragmentos que pueden encontrar gratis en Google, bájenlos, están en PDF. Y va a relatar Ares en Historia de la vida privada que a los niños o a las niñas de la aristocracia de la nobleza europea se les masturbaba para que los niños y niñas pudieran tener un orgasmo y pudieran dormir, pudieran tener un sueño reparador. Es decir, la sexualidad infantil, hablo del siglo XVI, siglo XVII, no estaba prohibida, no se veía como algo sucio que la lana o la nodriza masturbara al niño para generar un orgasmo, con el orgasmo propiciar que el niño o la niña durmiera, solamente que tenían que ser de la nobleza, porque esta era una práctica que solamente podían permitirse las personas de la nobleza. Van a encontrar todo el contexto en la Historia de la vida privada de Ares. Ok, ya saben de quién vamos a hablar ahorita. Bueno, vamos a hablar de mi favorito, Foucault. Seguramente, bueno, ustedes ya se saben de memoria toda la obra de Foucault, pero no podemos continuar hablando de sexualidad si no hablamos de poder. En todas las relaciones en donde va a estar implícito un vínculo erótico o afectivo, porque no necesariamente, y eso lo tenemos que tener en cuenta, no necesariamente, ¡ay, qué muchachito tan hermoso! Martillo de Brujas ya lo compartió. ¡Ah, qué bonito eres! Eres un encanto, Jesús. Ya los está compartiendo, miren qué bonitos. Súper bien. Muchas gracias, Jesús. Ya están ahí para que los puedan descargar. Se dio Jesús a la tarea de todos los libritos que les estoy mencionando. Ok, algunas de las películas que les estoy recomendando yo las tengo.
Fíjense que luego cuesta trabajo conseguir porque estuvo un tiempo en Filmin Latino, la del diablo entre las piernas, pero yo la tengo. Yo se la puedo pasar al doctor Fausto para que la comparta con ustedes, porque la tienen que ver. La quitaron de Filmin Latino, que era el único lugar donde estaba, pero yo me la pirateé y la tengo. Entonces, bueno, porque la película la he trabajado bastante. Bueno. Foucault nos habla del dispositivo de la sexualidad y nos habla del dispositivo de la sexualidad porque en todas las relaciones vamos a tener una simetría. Conocemos la mayoría de las personas el dicho de que quien se enamora pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que en una relación, aunque queramos y tengamos esta mirada bien inclusiva, bien incluyente, la persona que genera más emoción por la otra es la que termina enamorada. Y enamoramiento de tipo romántico que va a crear relaciones de codependencia y que va a crear vínculos de altas expectativas, porque cuando nos enamoramos resulta que las mujeres vemos a Shrek como si fuera el príncipe encantador. Y ya cuando se nos pasa el proceso de enamoramiento, que también se conoce como proceso de limeranza, dijimos, ay, pero si estaba re feo. Y tu amiga te va a decir, oye, pero si siempre estuvo así. Ay, no, es que si yo me le veía guapísimo. Pues sí, porque todos los neurotransmisores que se ponen en juego en el proceso de enamoramiento nos meten en un estado literal de apendejamiento. Entonces el proceso de enamoramiento sí nos obnubila y de repente vemos lo que no, pero generalmente vamos depositando nuestras expectativas en ese sujeto o en esa sujeta, producto de mi amor. Él tiene todas esas cualidades que yo le coloqué. Y cuando resulta que no las tiene, pues porque ya se las quité y que en realidad nunca las tuvo. Es decir, la persona pierde el poder sobre nosotros o sobre nosotros. Y a partir de todo lo que hemos empezado a revisar, vamos viendo que las expresiones de la sexualidad se han ido modificando con el paso del tiempo. Ahora encontramos, y me resulta muy interesante porque fíjense que en el 2019 resulta que hipotéticamente, y les digo hipotéticamente, y ahorita les explico por qué, se quita la patologización de las identidades trans. El DSM-5 ya no va a patologizar las identidades trans, ya no se consideran personas enfermas, ya no existe la categoría de disforia de género, pero si ustedes las buscan, la van a encontrar como incongruencia de género. Y sigue apareciendo. Y mientras una categoría sexual aparezca en un manual de enfermedades mentales, sigue siendo patologizante. Entonces yo tengo muchísimas amigas, tengo mucho trabajo también con personas trans, y ya cuando me quiero burlar de ellas, que decían, ay, no, tienes que ya ahora sí no estamos enfermas, bla, bla, bla. Y yo les decía, no, ya no son disfóricas, ahora son incongruentes. Entonces, la sexualidad se ha ido moviendo, por supuesto, con la modernidad. Y la modernidad nos va haciendo que creamos y creemos nuevas categorías. Y antes, si tú te dabas un besito de lengüita, pues era un besito de lengüita. Ahorita ya buscas y te van a encontrar en filias, ahorita cuando vayamos viendo filias y fobias, vas a encontrar que cualquier cosa, si te gusta que te metieran el dedo en la oreja, pues ay, se siente rico que te rasquen ahí sí la orejita. Ah, no, ahora ya también tiene una categoría en alguna filia sexual. Es decir, empezamos a complejizar cada vez más. Entre más avance de la ciencia, más complejidad en torno a lo que es inherentemente humano, la sexualidad. Y en ese sentido, también, digo, ya que estamos en esto, Jesús, el libro de Goffman también está en PDF, es Estigma o la identidad deteriorada de Ingrid Goffman. Lo tienen que leer, porque lo tienen que leer, porque aparte es un librito bien chiquito, pero es tan vigente como si lo hubieran escrito ayer. Goffman va analizando cómo es que las personas empezamos a ser estigmatizadas a partir de de ciertas características o ciertas peculiaridades. Y aquí les voy mostrando lo que nos dice Goffman. Goffman nos dice que el estigma es profundamente desacreditador. Todavía me toca, y eso que miren que ya nada más doy clases en licenciatura y en posgrado, cuando algún alumno por alguna razón va a cumplir 41 años, se lo brinca. Y se siguen haciendo esos chistes bastante homofóbicos en torno a los 41. Hay un estigma todavía en torno a las corporalidades, ¿no? Uno de mis sobrinos, que o sea, lo hace por molestarme, por fastidiarme la vida,
me manda un reel, yo no, yo soy la resistencia, fíjense que mi única red social es Facebook, yo no tengo Twitter, yo no tengo Instagram. Entonces me manda un reel donde de una noticia, a lo mejor por ahí la escucharon, me la mandó mi sobrino hace 2 días, donde un grupo de alumnos de secundaria, alumnos y alumnas, se manifestaron porque a su profesor lo corrieron de la escuela por ser gay. Y los chicos que están, los dos youtubers que están charlando sobre esto, empiezan a hacer chistes absolutamente homofóbicos. Entonces, el mensaje que ellos querían transmitir, a mí me pareció, pero bastante discriminatorio. Porque dicen, bueno, es que no importa que sea no muerde almohadas, pero él tiene sus derechos. No, pues no importa que le den que le gusta que le den a tole con popote, pero pues tiene derecho a ser él. A ver, espérame. Estás colocando un estigma. Porque aunque sea broma, recuerden lo que nos decía Freud sobre los chistes, ¿no? Aunque sea broma, ahí está la homofobia. Y ahí se está formando tu verdadero sentir y tu verdadero pensar. Está Marcos tiene una noticia muy padre sobre los chicos que quieren defender a su profesor. Muy bonito, dije, esto está muy bonito. Y de repente me encuentro que los youtubers están diciendo esto y dije, o sea, están estigmatizando y están revictimizando a un hombre que fue corrido por su orientación sexual. Y justamente es lo que nos dice Goggman, ¿no? Es un atributo profundamente desacreditador. La pregunta sería, ¿a quién le importa con quién me meto yo a la cama? ¿A quién le importa qué es lo que me hace mi pareja o qué es lo que yo le hago a mi pareja? Me tiene que importar a mí. ¿Por qué le tiene que importar al vecino? ¿Por qué le tiene que importar a mi mamá, a mi prima? ¿A quién le importa? Solo a mí. Entonces, esta situación se vuelven bastante complicadas en los espacios escolares porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad está relacionado con la intimidad de las personas y no tenemos claro, se ha desdibujado con el paso de tanta inclusión forzada lo que implica la intimidad de las personas. A mí no me gusta que me pregunten sobre las posturas sexuales que adoptó con mi marido, porque yo le tendría que preguntar a alguien, oye, en una relación lésbica o una relación gay, ¿quién nace de mujer o quién nace de hombre? ¿No les parece profundamente ofensivo que alguien les hiciera una pregunta de esa naturaleza? Respeto básico, respeto básico. Y esto, cuando colocamos el estigma en el cuerpo de las personas, es justamente lo que hacemos. Señalamos, y lo que es muy Foucault, lo que estamos atacando es el cuerpo, estamos castigando el cuerpo de las personas. Y nos estamos metiendo a las prácticas corporales de esta persona, porque al final la sexualidad está relacionada con prácticas corporales. El cuerpo se usa como este instrumento de placer y también de dolor. Y lo que estamos señalando es el cuerpo. Y de acuerdo con Goffman, vamos a encontrar las abominaciones del cuerpo. Es decir, Goffman nos va hablando, por ejemplo, de algún tipo de discapacidad motora, de enanismo, de macrocefalia, nos va hablando de particularidades físicas. Nos habla también de los defectos del carácter psicológico, algunos tipos de trastornos mentales, como la melancolía, la histeria, la depresión, etcétera, etcétera, y los estigmas tribales de raza y sobre todo de raza. Y fíjense lo que resulta muy curioso. Yo también trabajo en derechos humanos. Y los derechos humanos, en este marco de respeto a los derechos humanos de todas las personas, no solamente de la diversidad sexual, entendemos que no podríamos y no deberíamos seguir hablando de razas, sino de especie, porque las personas que estamos aquí somos de la misma raza, la raza humana. Entonces solamente tendríamos que hablar de nacionalidades, no de raza. Cuando vamos entendiendo entonces el carácter del discurso, vamos cambiando nuestra propia narrativa. Bueno, y por acá tenemos, ya saben que yo no puedo dejarles sin Platón, sin la mitología. Yo cuando empecé a formarme como sexóloga, lo primero que revisábamos era mitología griega y con el paso del tiempo dices, ¿qué pasaría si a toda la gran mitología griega le quitáramos la sexualidad? Nos quedarían como 3 hojitas de historia. La mitología griega está plagada de sexualidad, todo es sexo, todo bueno, se la pasaban bien rico, porque era un cogedero entre dioses y humanos y semidioses y todo mundo contra todo mundo que, bueno, 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 bueno. Entonces, Platón, Aristóteles e Hipócrates fueron los primeros en elaborar ideas con respecto a las disfunciones sexuales.
El concepto de perversión es un concepto que ha sido sumamente manoseado. ¿Qué resulta perverso? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de perversión? Alguien que se le ocurra algo perverso. Jesús, Um, te veo con ganas de que tú. sí, ay, es que está lloviendo un poquito, no se escucha, tal vez se escucha un poquito fuerte. Sí, sí, está bien. Em, bueno, yo quisiera aclarar que ahí discrepo un poquito con el término de perversión, Sí. pero, pero como está estipulado, como está considerado, por ejemplo, el exhibicionismo es Ajá, considerado una perversión. ajá. Sí, claro, claro. Y vamos a tener conceptos que tienen que ver con la perversión desde la mitología, desde lo tabuado. Ustedes recuerdan muy seguramente a Levi Strauss cuando escribe El pensamiento salvaje. En El pensamiento salvaje, Levi Strauss, él habla de que las personas copulaban como animales. Y el término de perversión se va acomodando a esta cópula en cuatro patas, porque solamente los animales copulan en cuatro patas. Pues resulta que Levi Strauss era hijo de la época victoriana y entonces en la época victoriana la sexualidad estaba absolutamente permitida para la reproducción. Cuando la honorable madre y abuela de toda Europa, de todos los reinados de Europa, la reina Victoria se casa con su primo hermano, el príncipe Alberto, y se le muere el príncipe Alberto, la señora dice, pues ya tuve todos los hijos que necesitaba, y entonces todas las mujeres vamos a ser viudas y vamos a tener una enorme, enorme silencio en torno a nuestra sexualidad. Vamos a llevar este luto vaginal y vulvar. Y entonces la reina Victoria empieza toda esta mitología y todas estas prohibiciones que invaden toda Europa. Recuerden que en esa época Inglaterra era dueña de media Europa, si no es que de toda Europa, de la India y de muchísimas otras partes del mundo. Y entonces todas estas ideas que tenían muchísimo que ver con la mirada individual de la reina Victoria, la endogamia en la nobleza europea, era una práctica muy común, muy común. Entonces, Levi Strauss, cuando va a hacer estas observaciones con los salvajes, muy entrecomillado, resulta que los ve copulando y que les ve teniendo prácticas sexuales sumamente divertidas y entonces él dice que son personas salvajes, porque ¿cómo es posible que copulen en cuatro patas? Y resulta que también nosotros aquí en México tenemos nuestra propia historia. La posición a misionera, por ejemplo, está relacionada con la conquista. Cuando llegan los misioneros con los españoles, ven que también aquí, nuestra antigua cultura, también se divertía, también copulábamos, hacíamos varias posiciones, le podíamos hacer la competencia del Kama Sutra. Entonces, ellos se dan cuenta de que también hay diferentes posturas sexuales para provocar placer y dicen, a ver, aguanta. La única postura sexual es la misionera, es decir, la mujer abajo, el hombre arriba. Y esto tiene que ver con los misioneros españoles que vinieron a evangelizar. Por eso se llama la misionera. Y entonces lo que fuera más allá de la misionera era mirado de una manera sucia e incorrecta. Y entonces se da esta categoría de perversa. Y tenemos, por ejemplo, a Krafft Ebing, que es el primer investigador en la época victoriana, desafía los paradigmas victorianos y entonces empieza a hablar de lo que no se hablaba. Empieza a hablar de sexualidad. El primer libro del que se tiene conocimiento, que empieza a difundirse casi de manera masiva, que tiene que ver con la sexualidad, es Psicopatología Sexual, de Krafft Ebing, que se tradujo después a muchos idiomas. Y entonces Krafft Ebing, antes que Freud, introduce el término de sadismo, haciendo apología al Marqués de Sade, el fetichismo, que es un término que él acuña particularmente, y el masoquismo, haciendo, por supuesto, alusión a Masoch. Para ello, cualquier libro que les caiga del Marqués de Sade, Juliet o Los placeres de la carne, por ejemplo, Jesús también está libre. Pueden también La Venus de las Pieles, que es un libro autobiográfico de Masoch. Se dice que es autobiográfico. Jesús, eres rapidísimo, ya tienes estigma aquí. Venus de las Pieles de Masoch
y Juliet o los placeres de la carne del Marqués de Sade, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo se van construyendo a partir de estas terminologías que Kraft Ebing empieza a plasmar, que la construcción de la sexualidad empieza a ser patologizante. Y entonces la concepción de perversión empieza a instalarse no solo en la psique, sino en la ciencia. Y la perversión habla de lo que está mal, de lo que no se debe de hacer. Y este concepto duró por muchísimos años en los manuales de enfermedades mentales. ¿Qué es perverso? Yo tengo un amigo que ojalá que nos dé oportunidad para que lo invitemos, que nos hable. Él practica BDSM y él es máster de, de prácticas sadomasoquistas y él tiene a sus pupis. Sus pupis son los sumisos. Y cuando yo platico con él, les juro que dije, ¿para qué pagué tanto en la maestría? Si con este yo hubiera tenido más que suficiente, pero bueno, cuando él me va introduciendo a este mundo, yo me quedo maravillada, porque me dice, Diana, en nuestras prácticas, ahora en la marcha, me hicieron el grandísimo honor de que yo encabezaba el contingente de fetichistas, pupis y sadomasoquismo, masoquistas y leathers. Yo iba encabezando el contingente y no pertenezco a ninguno, pero me hicieron el honor de ponerme al frente. Y él me hace mención de cómo ellos, a partir de esta perversión, de esta mirada social, política y religiosa en todas estas prácticas sexuales, ellos le dan la vuelta. Ellos le dan la vuelta y resulta muy interesante conocer cómo inclusive el atuendo tiene un metamensaje social y político. Está diciendo muchísimo la indumentaria que ellos portan. Y me dice que en estas prácticas pseudo perversas se tiene que considerar las tres C: consentimiento, consenso y cuidado. Y yo creo, platicando con mi amigo, que no solamente en este tipo de alternativas sexuales o de prácticas sexuales, sino en todas las prácticas eróticas: consentimiento, consenso y cuidado. Ok, entonces, veamos qué bonito la palabra perverso. Perversus, que significa muy malo y totalmente volteado a las normas de la sociedad. Muy malo. ¿Les parece? Y bueno, hablábamos un poco de la Inquisición y no solamente mata a las brujas. La Inquisición española, que después va recorriendo Italia y va de toda Europa y por supuesto también América Latina, también perseguía y empalaba a las personas acusadas de bigamia y poligamia. Recuerden que el sexo solamente era para reproducción. Y si tú tenías más de otra esposa con la que tenías hijos, tu hijo iba a ser considerado bastardo, fuera de la iglesia. Inclusive tenía la categoría de ser un hijo perverso, porque había nacido de lo torcido, de lo muy, muy malo. Niños nacidos fuera de matrimonio, la Inquisición los consideraba perversos, torcidos. Y bueno, la masturbación, por supuesto, que también era sumamente castigada, el adulterio, la sodomía, la homosexualidad, la lujuria. Eran prácticas antinaturales, de acuerdo con la ley mosaica, con la ley de Dios. Esto no se debía. Cualquier pensamiento lascivo era un pensamiento cargado de pecado. Y entonces la sexualidad tiene toda esta mirada prohibitiva. Aquí les muestro dos iconografías de dos santos, San Sergio y San Baco. Estos dos soldados romanos fueron asesinados porque cuando a la caída del Imperio Romano empieza la evangelización, es decir, ya dejan de ser politeístas y empiezan a creer en Dios. Y entonces había todavía unas fracciones muy poderosas en donde no se creía en la existencia de Dios y los católicos eran castigados. John Boswell tiene un libro maravilloso que se llama Las bodas de la diferencia. Ese no sé si esté, fíjate, Jesús, en PDF, porque todos los libros de John Boswell son muy caros. Los que yo tengo los guardo como oro.
Y en las bodas de la diferencia, John Boswell habla de San Sergio y de San Baco, que fueron torturados primero casados por la Iglesia Católica. En la antigüedad, la Iglesia, y ustedes lo pueden ver en algunas películas, sobre todo en Europa, la Iglesia estaba pegada al cementerio. Y en la iconografía que muestra la boda de San Sergio y San Baco, ellos están casándose en el cementerio, pero detrás de ellos está la iglesia. Y se estaban casando por el ritual católico, apostólico y romano. Dos hombres, una práctica homosexual en el matrimonio. Después fueron torturados porque profesaban la religión católica. Cosas que, pues, por supuesto, en la misa del domingo no te van a contar, ¿verdad? El libro donde pueden encontrar la historia de San Sergio y San Baco es Las bodas de las diferencias de John Boswell. Ok, bueno, entonces ya hablábamos que entonces todo lo que tiene que ver con la sexualidad pasó de pecador a enfermo y entonces la maldad se volvió patología. Y entonces había que, por Dios, curar a todos estos enfermos. Y empiezan a crearse mecanismos para curar a los enfermos. Ya corremos muchos siglos para acá y ya acá en México, y tuve el honor de tenerlo como mi maestro, el doctor Álvarez Gallú forma el Instituto Mexicano de Sexología en el 86. Aunque déjenme les cuento que antes de que se creara IMESEX, que es uno de de las escuelas en sexualidad más reconocidas, yo no soy egresada de ahí porque los dineros ya no me alcanzaron después porque es muy cara, sigue siendo muy cara. Antes de eso, ustedes recordarán que la formación vasconcelista era una formación socialista. Vasconcelos empezó a empujar cuando lo nombran secretario de Educación Pública para que se hablara de sexualidad en las escuelas públicas, para prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenir embarazos. E inclusive, él estaba en contra, porque aunque todos no lo crean, en México, a principios del siglo XX, teníamos la Sociedad Mexicana de Eugenesia. No, no solamente fue un invento de Hitler. La eugenesia ya se practicaba desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, igual que la frenología. Pero cuando Vasconcelos empieza a tomar las riendas de la educación, dice, es importante hablar de sexualidad, es importante hablar de la salud sexual. Pero en esa época él era sumamente denostado por su formación socialista y entonces todas las propuestas que él hacía en torno a una educación integral, que por supuesto cuando hablamos de educación integral estamos hablando de educación sexual. Permítanme un segundito. Perdón, ¿hasta qué hora estamos juntas y juntos? Pues la idea inicialmente era 1 hora, pero si tú te quieres lanzar un poquito de más tiempo, nosotras encantadas, porque pues yo estoy fascinado, o sea, me ha encantado. Perdónenme, gracias mi niño, perdónenme, Ya pues te, que ya te están echando porras de hasta la hora que tú quieras. Y que, o sea, no te disculpes, o sea, tenemos tiempo porque el paciente que teníamos justo a esta hora, pues como está de vacaciones la clínica, entonces no lo vamos a tener hasta dentro de 2 semanas. Entonces, si tú ok, quieres darte rienda suelta de aquí a, si tú quieres como, ¿qué será? 8, ya como 20 minutitos, 8:40 para que hayan dudas de vale, esta y la siguiente semana. ¿Para qué? vale, ¿22 horas? ok, muy bien. Porque es que tienes tanta información y súper rica, porque incluso ahorita estoy recibiendo, me siento como estas locutoras, ¿no? De radio de que, oh, tenemos 28 mensajes. Bueno, es que me están mandando un mensajito las alumnas de que qué padre que pudieron entrar, que qué padre que estés compartiendo tanta información. Entonces nosotros estamos encantados. Ay, muchas gracias, Tú yo me, tú gustosa. me dices, ¿cómo estás más bien tú? No, yo muy bien, pero es que yo me Ah, voy como hilo de media. Yo me dale, voy como hilo dale. de media, muchachas, Entonces, y entonces, ¿te parece que vamos cerrando a las 8:40 para que me parece, precisamente me quienes parece. tengan como alguna Perfecto. duda y que quieran conversar contigo, para que... Dale, me parece muy bien. Bueno, Bueno, que yo sigo. entonces, bueno, estábamos comentando un poco en lo que respecta al trabajo que trató de hacer Vasconcelos, pero en esa época sale la Liga de la Decencia, que por cierto, la Liga de la Decencia fue la que le puso primero un taparrabos a la Diana Cazadora, por cierto, resulta ser. Todo el trabajo que intenta hacer Vasconcelos, lo único que permite
es que los grupos de ultraderecha empiecen a avanzar, porque esta unión de la Liga de la Decencia estaba conformada por miembros del PAN, del Partido Acción Nacional, y por gente de alta alcurnia de la sociedad mexicana de esa época. Él también apostaba a que se desapareciera. Yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo me casé por el civil, a mí me pidieron un certificado médico. Este certificado médico lo crea la Asociación Mexicana de Eugenesia. El objetivo de este certificado médico es que tú no tuvieras sífilis, gonorrea o alguna enfermedad de esas puercas y que no se la fueras a transmitir a tus hijos. El certificado prenupcial, el certificado médico, es creado para eso. A mí todavía me tocó, yo me casé por el civil en el 84 y me tocó, o sea, que nos tuviéramos, mi esposo y yo, que hacer un examen, una serie de exámenes médicos para que nos pudieran dar la autorización de casarnos por el civil, por el civil. Entonces, todo lo que hizo Vasconcelos, bueno, pues fue un trabajo que al final se fue perdiendo y se fue diluyendo porque empieza el empuje de las miradas ultraconservadoras con el nacimiento del Partido Acción Nacional. Y que él financia todos estos movimientos que iban en contra de la educación integral de la sexualidad en las escuelas y que, por supuesto, categorizaban de manera muy reiterada la homosexualidad como una enfermedad y como un mal social. Y resulta muy interesante porque en esa época la homosexualidad, tenemos toda esta mirada completamente conservadora y a principios del siglo XX, pero había como muchas películas mexicanas de la época que mostraban personajes de conductas que no eran absolutamente femeninas, pero tampoco absolutamente masculinas. Particularmente Ismael Rodríguez tendía mucho, el que fue muy amigo de Pedro Infante, tendía mucho a esta ambigüedad en algunos de sus personajes. En la película de A Toda Máquina, que ustedes seguramente no han visto, pero les recomiendo que la vean, hay una escena con Luis Aguilar, en donde él está vestido con una bata de seda, limpiando su casa, poniéndole flores. Es decir, había unas conductas que se suponían estaban únicamente atribuidas a las mujeres. E Ismael Rodríguez se atreve a presentar un hombre en bata de seda, limpiando su casa, poniendo flores en un florito, así calándose, poniéndose loción, es decir, embelleciéndose. Y lo pone en una película que hipotéticamente habla de dos hombres que manejan una motocicleta y esta motocicleta como una extensión fálica. Y por otro lado teníamos este encargo que ya había empezado en la época de Lázaro Cárdenas, de reivindicar la figura de la masculinidad en el cine y sobre todo exaltar la mexicanidad. ¿Por qué? Porque después de la invasión de Francisco Villa a Corpus, a principios del siglo XX, los gringos estaban muy ofendidos. Entonces, la imagen que se exporta de los mexicanos, hombres, eran borrachos afuera de una pulquería con un enorme sombrero, ahogados. Entonces, esa mirada prevaleció en diferentes partes del mundo gracias a Estados Unidos por muchos años. Entonces, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, lo que se pretendiera era reivindicar. Ya estábamos teniendo el contacto, por cierto, con Hitler, porque México en alguna época antes de que hubiera esta prohibición de Estados Unidos le vendía petróleo en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes. Entonces, Estados Unidos, que siempre ha tenido mucha presión sobre México, prohíbe que México venda petróleo a los alemanes, pero permite que Lázaro Cárdenas reivindique la figura del mexicano. Y entonces encarga a directores de calibre como el Indio Fernández, por ejemplo, que cambien la figura del macho mexicano, que hagan de un hombre que hipotéticamente era un borracho, un alcohólico ahogado en pulque, ni siquiera en tequila, en pulque, y que lo muestren como un hombre bragado, fuerte, viril, con una extensión fálica a través de una pistola y que muestre una imagen de hipermasculinización. Entonces, en este contexto es en donde se empieza ya a vender la imagen del macho. Y el macho contrastaba mucho con el que no era tan macho. Es decir, la idea era no solo ser hombre, sino parecer muy hombre. Por eso yo les comentaba la película de Lugar sin Límites,
en donde pasa la censura. Es una película de los setentas donde se muestra este personaje completamente homosexual y que en realidad era una persona trans. Y con base en todo ello, es que se retoman algunas de hecho, cuando el doctor Álvarez Ayú crea este instituto fue con muchísimos problemas. Antes eran unas oficinitas en la Colonia del Valle, ya después creció y era ya un edificio en la Colonia Roma, pero había muchas objeciones. Los grupos de ultraderecha decían, ¿cómo es posible? Pero lo que permite que se cree IMESEX y que el doctor Álvarez Gallú empiece a empujar fuerte junto con la CEP y con algunas instituciones aliadas, era primero que nada que había que tener ya un control de la natalidad. Teníamos un crecimiento poblacional que ya no podía detenerse. Eso fue, se crea CONAPO y entonces casi a la par de la creación de CONAPO surge IMESEX y entonces nos toca la epidemia del SIDA. Y entonces esos dos momentos históricos permiten que se empiecen a hablar de temas de sexualidad de los que muchos años se silenciaron. Y entonces este doctor, que tiene una historia maravillosa, que ya murió ya hace varios años, crea lo que desde la sexología conocemos como expresiones comportamentales de la sexualidad. Esto es algo que el doctor Álvarez Galló acuña. Y él nos dice que en estos comportamientos, expresiones comportamentales de la sexualidad, vamos a tener varias categorías. ¿Y cuáles son estas categorías? Expresión erótica sexual preferida. Ya nos vamos encaminando a las filias y a las fobias. Esta es la expresión no ocasional y se busca con alguna frecuencia. Sin embargo, se continúan vivenciando muchos otros tipos de expresiones sexuales eróticas y no eróticas. ¿Qué quiere decir todo este chorro? Si aunque ustedes de repente, no sé, tuvieron un sueño y dijeron, ay, ¿qué se sentirá ponerse unas medias? Que Jesús diga, ay, ¿qué se sentirá ponerse unas medias de seda? Se siente riquísimo. Son carísimas de París, pero se siente riquísimo. Entonces, mejor ni que si se las toque, porque si se las roban, ya perdieron una lana. Entonces, se siente muy rico ponerte unas medias de seda. Y a él se le antoja, ay, ¿qué se sentirá? Y de repente Jesús se las pone y se siente bien rico. ¿Y qué se sentirá si de repente tengo coito con mi pareja, hombre, mujer o quimera, lo que sea, y tiene este juego? Es eso, un juego erótico. Mañana ya se lo olvidó, ya no lo necesita. Es ocasional, por eso habla de que puede pasar una vez, varias veces, pero no necesariamente es indispensable. Expresión erótica sexual predominante. Si yo necesito ponerme tacones todo el tiempo, hay una película, miren, yo tengo de repente un tema, porque a veces me cuesta mucho trabajo separar al personaje de su obra. Este sujeto pedófilo tan terrible que es hay un documental muy bueno, por cierto, que está basado en todas las vivencias de la hija de Mia Farrow sobre Woody Allen, del abuso sexual incestuoso que vivió por parte de Woody Allen. Pero, sin embargo, una de sus películas, que bueno, le metían mucho al tema de mujeres, y también era un tipo abiertamente pedófilo, pero una de sus películas, de verdad la tengo y me niego de repente a usarla, pero la verdad es que maldita sea, resulta muy divertida. Se llama todo lo que usted quería saber sobre el sexo y tenía que preguntar. Se burla de todo, de la zoofilia, se burla se burla de Freud, se burla de la lactancia, de los cinturones de castidad, del exhibicionismo, del voyerismo. Ustedes, si tienen la capacidad de separar al artista de la obra, alguna vez la tendrían que ver, porque la verdad es que en esa época, inclusive hay una escena, maldita sea, muy divertida, en donde está una pareja heterosexual y él está tocándole los senos, viéndole los senos a ella, y se muestra cómo el cerebro le está mandando la señal a los espermatozoides y sale Burt Reynolds. Ustedes no tienen por qué saber quién era Burt Reynolds, pero era un actor guapísimo, hipermachote de los años 70 y 80. Y entonces Burt Reynolds es el que está comandando a todos los espermatozoides porque ya están todos vestidos de blanco listos para salir, porque ya va a haber coito, ya va a haber coito, pero de repente se baja la excitación. Todo esto lo va mostrando Woody Allen en esta película, que no deja de ser un asco de sujeto, pero esta película sí nos habla precisamente de las filias sexuales. Y sí, me resulta terriblemente divertida. No quisiera recomendárselas, pero
pues sí, también es como icónica en temas que tienen que ver con expresiones comportamentales de la sexualidad. Hay una escena donde ustedes se van a ver, les va a resultar muy interesante, es porque es un psicólogo que está atendiendo a un paciente y entonces está recomendándole al paciente que pues tenga mucho cuidado con las prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Y entonces vemos ya salir a este psicólogo con su trabajo hecho, mandó con su bendición a su consultante, lo vemos, escena A, lo vemos entrar a una lencería, compra unos ligueros preciosos con unas medias negras preciosas. Siguiente escena, abre la puerta de su departamento, tú te crees que vas a encontrar a su bellísima esposa, sorpresa, es un becerrito. Entonces, bueno, él se burla mucho de estos temas. Y vamos a encontrar también expresión erótica sexual exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo necesito, pero así, me es necesaria tener la luz prendida para tener coito. Es que si no, no veo lo que toco, si no, no veo lo que me meten. Entonces necesito que tengas prendida la luz. Algo tan sencillo como eso. Nosotras somos así como que, ay, a media luz, por si se me vio la estría, por si un pelo que me hice la depilación brasileña y un pelo quedó ahí solito y se está viendo. Nosotros somos más así, pero la mayoría de los hombres no tienen tema de pararse en cueradillos. Me estoy poniendo muy heteronormada, ¿eh? Pero parándose ahí en cueradillos y nosotras así con todo el pudor nos paramos con la sábana, o jalamos una bata, somos pudorosas. Muchos hombres sí necesitan mirar. Muchas mujeres sí necesitan mirar y les resulta indispensable para tener estimulación sexual. Entonces, en este espectro, todas las personas podemos tener cabida. ¿Y a qué vamos por una filia? Filios, la raíz etimológica de filios es amor. Esa es la raíz etimológica de filios. Y entonces, en el área de sexualidad, hablaríamos que hay un afecto desmedido por alguna situación, realidad o objeto en particular. Ahí me preguntan en muchas ocasiones, muchas veces, si yo tengo una filia de menage, de hacer un trío, la realidad es que no. Y les explico por qué yo soy de la vieja guardia. Y entonces yo creo, desde mi punto de vista, Diana Meléndez, que yo necesito estar con una sola persona con la que tenga un vínculo no solo erótico, sino también afectivo, para poder estimularme sexualmente. Y si hay un tercero, pues ¿a quién le doy mi atención? Entonces un trío no se me da. Pero es muy común que particularmente los hombres heterosexuales tengan esta fantasía de un trío. Claro, dos mujeres y él, porque él es el supermacho y va a poder tener una erección de 1 hora y media y va a aguantarse sin eyacular y él le va a poder dar placer indiscriminado hasta volverlas locas a dos mujeres. Esto es algo que tiene que ver con las filias o la filia de voyerismo. De repente, hago un agujerito. ¿Alguien vio la película de Psicosis? Seguro que sí. ¿Se acuerdan que Norman Bates tenía una filia voyerista? Él en el baño, bueno, eso es que es este arte hecho cine. Norman Bates, con las prohibiciones sexuales que la mamá le imponía, él tenía un montón de temas. Por cierto también Hitchcock se basó en un caso real de Ed Gein, que tenía el cadáver de su mamá y que además mataba mujeres porque sexualmente tenía como muchos temas. Ahí un tipo bastante trastornado mentalmente conoce Hitchcock del caso de Ed Gein y entonces hace la película de Psicosis añadiéndole esta parte del voyerismo. Norman Bates se excitaba mucho viendo mujeres hermosas, pero no tenía la incapacidad de consumar algún tipo de encuentro erótico por toda la carga moral y prohibitiva que la mamá le había impuesto desde que era un niño. Entonces, bueno, la gente en general, la gran mayoría, sí tenemos una carga voyerista, sí nos gusta ver. A la gran mayoría de las personas nos gusta ver. Y que lo neguemos, bueno, pues neguémoslo, tengamos esta negación particular y personal, pero sí nos gusta ver. Si a mí de repente me mandas una galería de unos buenos penes, digo, bueno, no es que me enloquezca, porque pues es mejor tenerlos en vivo y a todo color, pero pues si me los enseñas y están bonitos, a mí me parecen bonitos, pues. Y pregúntale a algún hombre heterosexual si no le gusta que le manden fotografías de mujeres desnudas. Y no solamente les gusta ver eso. Cuando empiezan a proliferar en Estados Unidos estos lugares de table dance, a eso iba la gente, a mirar,
porque no todos los lugares eran para ejercicio del trabajo sexual. Hay un video de Madonna que se llama Express, es que ustedes son muy jóvenes, pero les estoy hablando de mis épocas, sale un video de Madonna que fue sumamente criticado porque precisamente se llama la canción Exprésate por ti mismo, y es un niño que está bailando y de repente ve un lugar que es un table en donde Madonna entra a hacer este baile erótico y le están mirando boyeristas y el niño la está esperando afuera. No sabemos si el vínculo es que es su hermanito, por la edad de Madonna, podemos pensar que es su hermanito, pero hay una mirada completamente erotizante a estos lugares donde los hombres iban en la clandestinidad y solamente miraban por un hoyito o por algo que podía imitar una cámara de Gesell. Ellos podían mirar, pero la mujer que estaba bailando no podía mirar. Y estos lugares fueron muy, muy exitosos, precisamente para hablarnos de estos deseos que como socialmente, como religiosamente, familiarmente, políticamente, están prohibidos, están catalogados desde lo perverso, las personas ocultamos. ¿Ok? Miren, por ejemplo, vamos a encontrar un montón de categorías. Autonepiofilia. Yo espero llegar a la residencia con el mismo apetito sexual. O sea, esta es una expresión sexual, erótica, afectiva de dos adultos mayores, pero como hay una mirada reprobatoria a los cuerpos que ya no están tan firmes, que ya no están tan jugosos, que ya no son tan deseables desde la mirada de quien observa, esta filia está correlacionada con que nos guste mirar a dos personas ancianas o ya mayores de 60 teniendo coito. Y tiene que tener un nombre. Algo que pasa también de manera muy común es esto, que los hombres, bueno, en esta necesidad muchas veces marcada por estereotipos y por la mercadotecnia y por las redes sociales de la hipermasculinidad, les parece muy excitante mostrar este cuerpo trabajado, hermoso y suculento, aunque esté cargado de esteroides. Y también es una filia. Habrá gente que lo disfrute, por supuesto que sí, y tenemos la contraparte, la parafilia. Nos quedamos hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? Déjenme ver si no se me va el video. A Listo. ver, ¿qué dudas pudieran existir? ¿O hay comentarios? A ver, déjame ver. Más bien como de los libros. Dice Lili, yo también no estoy de acuerdo. ¿Nadie? Se quedaron todas impactadas. Demasiada información en muy poco tiempo. Que ya están acostumbradas, ¿eh? Entonces, mira, yo creo que aquí pudiéramos ir estableciendo como algunos puntos, ¿no? Sobre todo en esta parte de cómo irlo trabajando en terapia de pareja, por ejemplo. Y yo sé que eres súper, súper conocedora de las películas y me gustaría preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué tanto utilizas películas dentro de alguna terapia de pareja, por ejemplo, ¿no? Porque nos fuiste ilustrando muy bien entre temática, y eso fue bien bonito, temática, libro y película, ¿no? O sea, y de una forma pedagógica y didáctica es algo súper bonito. Bueno, ¿qué tanto en terapia has utilizado este recurso cinematográfico? Y el otro punto es relacionado con una película, pero yo no tengo tanta información de eso, que es de esta, creo que es una película sueca, se llama en español Seis sesiones de sexo, Oh, sí. ¿verdad? Y sale esta Helen Hunt. profesión. ¿Eh? La actriz es Helen Hunt. Ándale, esta actriz se dice terapeuta sexual, Sí, que de hecho en Países Bajos existe esa figura. sí. Y también en España y en México ya. Ah, ok, eso es lo que queríamos saber. A ver, ¿cómo está el asunto? Primero, ¿utilizas las películas? Dos, ¿cómo está el rollo de quienes ejercen esta terapia sexual? Sí, tú utilizo mucho, mucho, mucho cine porque a veces les es muy complicado abordar alguna situación en específico
en el contexto de la pareja, del vínculo. Entonces, para que no haya alusión a ninguna particularidad, les dejo como tarea, hacemos discusión socrática. Les dejo la película, les pongo tres preguntas y hacemos un análisis entre las tres de lo que vieron en la película y que pueden rescatar. La película se llama Seis sesiones de sexo, es una película norteamericana y es un hombre que tiene una grave discapacidad basada en hechos reales. Mm. Él va a morir y nunca ha tenido sexo. Y al primero que le pregunta es a su sacerdote, que qué se siente hacer el amor. Y encuentra a una terapeuta que hace precisamente, es asistente sexual. Ah, Ella da asistencia sexual. La figura empieza en Europa, primero empieza con mucha fuerza en Japón, luego baja a Europa, en España se asienta y en México ya tenemos. Legalmente no está reconocida la asistencia sexual todavía como una profesión, pero yo tengo compañeras, colegas sexólogas, sexólogos que ya están haciendo esa función desde hace más o menos unos 14 o 15 años. wow, ya de un ratote. Sí, sí. Un poquito underground todavía, Sí. porque pareciera que estás contratando una trabajadora sexual, no. No, la asistencia sexual va desde que si la persona tiene una PC profunda, le puedes ayudar a masturbarse, si no hay lesión en médula, cómo se puede mover la persona. Tú tienes que tener conocimiento de cuál es la condición, cuál es la diversidad funcional que la persona tiene o neurodiversidad. Y entonces, con base en ello, tú preparas tu plan de trabajo. Y el plan de trabajo pues, puede ser solamente que le estimules, que le hagas algunas técnicas sensoriales, que le masturbes o hasta que haya coito, pero dependiendo del caso en específico. Que es un poco como técnicas de sensibilización Así sistemática, es, ¿no? Al menos eso así era es. lo que como que veía, al menos en la película, porque se vuelve muy didáctica en esa parte, ¿no? Decir, Ujú. es que le está tocando, le está preguntando, Sí, sientes acá, qué es lo que así es. sientes, o sea, la presión, lo que te gusta, no te gusta, y es como todo un aprendizaje precisamente sobre el cuerpo, porque como tú lo decías en algún momento, no conocemos o nos da miedo las reacciones de nuestro cuerpo. Así es. Ajá, y en tanto que existe todo ese tabú con respecto a las reacciones del cuerpo y los sentires del mismo cuerpo, quedan totalmente censurados. Y Así en el es. momento en que, pues precisamente entramos en contacto con una, ya sea una pareja o alguien experimentada a quien le estamos depositando, pues este deseo, pues nos llega como a aterrar y ahí vienen como todos estos baños de pureza de, es que no lo sé, se me ocurre, ¿no? De, putilla, ¿no? De, es que, Ajá. como sabe esto, y hay una descalificación ahí cuando tenía que ver con esta pregunta, y a ver, antes de descalificar a esta persona, ¿qué es lo que tú sentiste con respecto al sexo? Ujú, ujú. ¿No? ¿Qué tanto tú conocías de tu cuerpo? ¿Y por qué estás juzgando a esta persona que conoce qué es lo que le gusta, conoce qué es lo que necesita, incluso exigir dentro de su propio deseo? Y que, bueno, hay que ir como trabajando eso, ¿no? Pero por eso me llamó mucho la atención porque ya nada más con esto cierro. Tuve un alumno en psicología ayer. Yo ya sabía que como que, bueno, porque uno cacha gente por Instagram, ¿no? Entonces yo ya lo veía que pues como que muy erótico el chavo, mucho intrusa, no sé qué, y luego que empezaba como a anunciar como cosas de masajes eróticos, ¿no? Ujú. Me entero que está terminando psicología, me atrevo a preguntarle, oye, ¿y cómo te ha ido? O sea, porque yo te conozco, pues en bragas, y haces tal cosa. Y me dice, es que yo por un buen rato, lamentablemente, por la cuestión económica y demás, yo me dedico a la prostitución. Pero Ok. ahora, conociendo un poco de este lado, ¿no? El trabajo sexual, ya lo nombra desde ahí, yo quiero profesionalizarlo. Entonces, por eso me metí a psicología y estoy como combinando lo que yo sé, ¿no? Encarnado en cuerpo, pero ya metiéndolo como estos saberes, ¿no? Ya más técnicos, científicos, si tú quieres, ¿no? Y que no me acuerdo qué nombre le daba, pero pues me pareció como bien interesante, ¿no? Porque dije, oye, o sea, qué interesante, ¿no? O sea, de Hay un cómo... documental, Ajá. Jesús, tú que eres buenazo para conseguir esos materiales, se llama Fucking Me, que habla Sí, sí, precisamente Ajá. de esta figura del asistente sexual y que Ujú. muchos de estos asistentes sexuales son sexólogos, pero también muchos son psicólogos. Mira. Los psicólogos también somos de putillos. Andamos de putillos. Así es.
A ver, asistente sexual, voy. Y es que es bien curioso porque, a ver, vámonos a meternos en el tema de la simbolización de las profesiones. Yo, Ujú, precisamente en el programa Estudios de Género, tuve de profesor a Roberto Castro, él como sociólogo. ajá, Él agarra y nos preguntaba primero, ¿no? Sé, como para meter ahí la curiosidad dentro de las áreas de la salud. A ver, ¿cuál es el oficio que antecede al médico? Y tú puedes agarrar, si tú quieres, te vas a este Michel Foucault y tú puedes decir, ah, bueno, pues el sacerdote. Aunque él dice, no estoy tan seguro que sí pudiéramos nombrar al sacerdote. Hay más bien la parte de la confesión, porque dentro de la ajá, salud hay una confesión. Yo tengo que decirte que tragué esto, hice esto, me hicieron esto, y ajá, entonces, claro, hay una parte de, de un acto de confesión con el profesional de ajá, la salud, pero dicen, no tanto, porque el oficio que le antecedería al médico como para entender cómo actuar vendría siendo el plomero. Tú no vas a llorarle al plomero, la caca se está saliendo se está desbordando, ¿qué te... A él no le importa eso, tú agarras y le dices, arréglalo, no manches, o sea, mira cómo sale, ujú, Y entonces el otro tiene que actuar y el cuerpo por eso se ve como una máquina, cómo está mecanizado el asunto, ¿no? Ya que ya se trata de humanizar es otra cosa. Bueno, porque los psicólogos y los terapeutas principalmente el oficio que nos antecede es la prostitución, porque en el acto de la prostituta tiene que ver con intimar con alguien que no conoces, poner las suficientes barreras como para protegerte a ti mismo, pero para proteger a quien es tu cliente, pero también de entender las confesiones de las cuales eres objeto y de alguna sí. manera de las propias satisfacciones. Por eso tampoco Papi Freud se nos escapa acá no lo cancelamos, ¿no? No, Evidentemente, no, no, más no lo bien como que cancelamos. lo tratamos de entender, como en esta parte, ¿no? Porque el origen, o al menos desde este Roberto Castro, pues era precisamente que, pues el psicólogo, el terapeuta es una putilla. Entonces, Fíjate que resulta muy real porque estoy colaborando con una asociación de ajá, trabajadoras sexuales de la tercera edad, mira, trabajadoras sexuales cis y trans. Y es bien interesante, me puse a platicar con una señora en la zona de la Ciudad de México, en la zona de la ajá, Merced, 74 años, y aún sigue ejerciendo el trabajo sexual. Es una mujer que el nombre le quedó maravilloso, se llama Sofía, ajá, y ella me platicaba que tenía 3 clientes habituales. Me dice, ¿sabes qué, Diana? Ya no se les para, pero lo que quieren es que yo los escuche. ujú, ¿Qué está ujú. haciendo? Los está conteniendo emocionalmente, pero ella no se da cuenta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, y tengo otra amiga también que ejerce ocasionalmente el trabajo sexual y justo también me lo cuenta. Me dice, ¿sabes qué, Diana? Muchas veces se nos van las 2 horas, yo le cobro por hora y ni cogemos. Me está contando todo lo que le ha pasado en las últimas semanas, en el tiempo que no nos hemos visto. Sí, o sea, totalmente el tema de masculinidad, soledad y evidentemente el conocimiento de su cuerpo. ¿No? O sea, como una forma, una fuente de distracción, el sexo con trabajadoras sexuales. Y que de hecho, incluso ahí pudiéramos irlo vinculando cada vez como que con casos prácticos. Yo tuve un paciente que, bueno, consultante, que él me decía, es que primero, o sea, vive la situación en soledad, ¿no? En términos de no tengo a nadie, no tengo pareja, mi padre falleció, tarará. Y me he ido a estos clubes. He pagado por un servicio sexual y en el momento en que estoy cogiendo me doy cuenta de la forma en la que mi compañera sexual pues se desvanece en términos de no está conectada. Y entonces me pregunto yo, Ah, o sea, sí, en el acto, o sea, preguntamos, ¿qué estoy haciendo? No, o sea, sí. no en términos morales, sino que en términos de, es que parecía que no hay conexión, no estoy conectando con alguien. Ella ya lo ve tan común y él lo que quería era precisamente esto, ¿no? De conectarse, estar cerca de alguien que le pudiera entender Tener un vínculo. exactamente, ¿no? Pero que le impide pues toda esta estructura de la masculinidad, de cómo él aprendió a lidiar con sus emociones a través del sexo y que si no hay una pareja que te provea precisamente ese encuentro sexual corporal, ¿no? Hay estas sustitutas, pero lamentablemente pues se da cuenta que no es lo que está buscando. Hay un libro que, bueno, García Márquez es uno de mis autores favoritos, yo Ajá. sé que tiene sus cosas, pero tiene un libro
libro muy interesante que en su momento fue un libro muy, muy, muy baneado. Memoria de mis putas tristes. Ah, Y en ya. Memoria de mis putas tristes, ¿No hay una eh, película? en la película es muy mala, sí Ah, ok. está la película, no se la recomiendo mucho, la verdad. Yo quédense con el libro de García Márquez, que en realidad no hay ninguna buena adaptación, en Ajá. realidad no. Pero en Memoria de mis putas tristes va hablando precisamente de que este hombre que se denomina sabio va a cumplir 90 años y sabe que va a morir muy pronto y quiere dormir. Él es un hombre pedófilo. Por eso se acusó al libro de hacer una apología a la pedofilia. Quiere Ah, dormir con una niña menor de 15 que sea virgen, pero quiere dormir. No queda claro el concepto de quiero dormir. Él quería dormir. Entonces va relatando cómo es que él huye del compromiso matrimonial porque su primer vínculo fue con prostitutas. Entonces hay un bloqueo emocional que no le permite conectar. Y él cuenta cómo fue su primera relación y lo va detallando que fue violenta. Inclusive podríamos hablar de violación, pero ¿cómo vas a hablar de violación cuando tú fuiste a pagar por un servicio? Es un libro muy interesante. Ustedes quítense sí, como de la cabeza todo la polémica que hubo detrás del libro de Memoria de mis putas tristes y revísenlo, porque vale mucho la pena verlo con otra mirada más abierta, una mirada más desde los vínculos y desde el trauma. claro. Claro. De hecho, a ver, como spoiler, ya estoy planeando ahí ir conectando también el tema del trauma, porque va de la mano con esta parte del apego y cómo precisamente vimos la terapia focalizada en las emociones y cómo trabajan precisamente esta noción del apego, no desde lo populachero que nos vendieron por cursos baratos en psicología, incluso en la misma licenciatura, como algo Ujú. estático, sino como algo dinámico, algo Sí, que podíamos ubicar desde experiencias diversas, aunque haya un punto, digamos, de origen, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, yo crecí. Y de alguna manera, en esta experiencia vinculante con las y los demás, aprendí mucho dentro de esta parte de un apego ansioso, evitativo y demás. Pero eso no significa que no existan formas en las cuales me hicieron sentir seguro, sino cómo se claro, activa mi cuerpo ante claro. situaciones de alerta, pues inmediatamente mi basecita biológica va a ser totalmente el espanto, ¿no? Ante la pérdida y el abandono. Y cómo esto precisamente en el trauma se reactiva y es cuando uno tiene que ir trabajando poco a poquito con la persona que ha vivido, pues precisamente, o que es víctima de, ¿no? Sí, Entonces, para que, o sea, como el spoiler es de que vamos a ver el tema, ¿no? Se va a ver el tema, ya lo va a señalar Diana, pero por parte también del grupo que tenemos de la UNAM, hay un colega de Argentina que trabaja mucho el tema y que lo vamos a traer también como en línea, ¿verdad? Porque no tenemos dinero, para darnos precisamente con un taller de lo que es trauma, MDR y cosas así. Porque también yo decía, ¿qué es esto del MDR? Y dije, ujú. está interesante el tema. Y también recordemos un poquito, ¿no? Cómo es que inicia Volvi con su teoría del apego, precisamente por su trauma de separación. Eso es lo que lo lleva a él. Fíjate que eso no sabía. ¡Ah! ¿Cuánto chisme Volvi fue nos encontramos? separado de su nana, de su nodriza, porque el papá de Volvi era el médico del rey de Inglaterra, de Eduardo VI. Y cuando lo separan en la Primera Guerra Mundial, a él se lo llevan al campo y lo separan de su nana. Y hay esta separación abrupta en donde él vive el trauma por separación, porque no había vínculos. Recuerden ustedes que en la nobleza no había vínculos. Ok, Los niños eran objetos, no ni siquiera sujetos, eran objetos. Y él empieza a vivir el trauma de separación y por eso él se separa de las teorías freudianas donde discute mucho del apego con la madre, porque él tenía el apego con su nana. claro. No, pero esto que tú dices es bien interesante, ¿no? Y también como para irlo conectando. A ver, tú corrígeme si me equivoco, porque yo tengo el chisme no sé qué tanto es chisme, ¿verdad? De que él fue, bueno, cuando se forma como psicoanalista, una de sus tutoras principales, pues fue precisamente esta Melanie Klein. Y un poco Ajá. Fue el su trabajo que colaboradora, de hecho. hace, o ¿era qué? Fue su colaboradora posteriormente. Ah, porque precisamente estas tres tesis que hace, ¿no? El apego, el duelo y la separación, Ajá.
cuando estás, porque además está fascinante, o sea, que él se va primero con los animalitos y cómo está precisamente, ve Sí, cómo son los chivitos, cómo es la sí, relación, bla, bla, bla. Pero me parece como, o sea, creo que ahí está la parte interesante, interesantísima, porque siempre es incluso como este reclamo a tu tutor. O sea, porque no sí, es el primero que le escucho y no es el primer o primera autora que se pelea con su director sí, de tesis. sí, O sea, sí. o sea, a mí esto me parece como súper fascinante. Yo no sé ustedes, pero ese tipo de chismes académicos de ¡ah! Le está Se echando ponen re carrilla buenos. precisamente a la Melanie Klein. No, le está echando carrilla ahí de decir a ver, no, espérame, necesito más que una base interpretativa, Sí. una base en la que se recupere el cuerpo. Ella sistematiza mucho más el trabajo de Volvi, eso no lo vamos a negar nunca, Ah, pero ella en un principio que ella no se pone en el lugar de su tutora, sino de su colaboradora, porque le resulta muy interesante la visión que él está teniendo. mira, Y ella va sistematizando, ella es la que ya empieza a trabajar directamente con instrumentos, ya lo sistematiza mucho más que Volvi. fíjate, eso yo no sabía. Mira qué interesante. Porque Acuérdate, después ya después viene esta mujer, ¿no? Esta Mary Armstrong con la situación ajá, extraña, ¿no? Pero sí. bueno, fíjate, ay, qué bonito. Gracias, Diana. Yo digo, gracias, Diana, porque estás acá, porque uno siempre aprende. Mire, pues ya, ustedes se quedaron calladas, perdónenme, ya agarré el micrófono y yo aproveché para preguntar, ¿eh? Pero sigue la invitación para que nos sigamos viendo con Diana, ¿no? Si quedó como alguna duda, perdón ahí, pero sí agarré el micrófono porque pues no veía que nadie se animaba, entonces a uno le toca siempre cerrar bien, ¿no? Porque luego es feo, ¿no? De que tiene una invitada, uno tiene una invitada de oro. Y Ay, hay gracias. una pregunta y 40 minutos y nadie dice nada. Bueno. Leti levantó la mano. Ok, Leti. A ver, dale. ¿Qué pasó, Leti? Ay, Fausto. Es que, ¿qué crees que yo tengo justo una persona que estoy atendiendo a las 7 y entré tarde? Pero lo que pude escuchar me llamó mucho la atención. Creo que voy a ver la sesión grabada y la siguiente semana pues seguramente yo tendré muchas preguntas porque justo las películas que alcancé a escuchar que mencionó, los libros y todo esto, yo sí los he visto, yo sí los conozco, los Sí. actores que mencionó. Ah, qué genial. Entonces... me parece muy interesante cómo poder utilizarlos en la terapia. Ujú. Y qué efectos podrían tener. Entonces, sí, sí me quiero dar el tiempo para ver la sesión grabada de todo lo que estuvo platicando y seguramente la semana que entra, pues yo sí tendré preguntas. Muchísimas gracias, Leti. De hecho, cuando yo utilizo las películas, lo que suelo hacer es que entramos en discusión socrática y ni cuenta se dan. La pareja no se dio cuenta que estamos en discusión socrática. Sí, a mí me gusta mucho el diálogo socrático porque creo que es una herramienta muy fuerte Es para valiosísima. para poder sacar muchas cosas que ellos ni en cuenta sabían que les estaba pasando, pero Sí, uno como terapeuta los observa, ¿no? Justo ahorita claro. tengo una mujer que llegó aquí por situación de sus hijos y ella tiene todas las características de una mujer maltratada. Dices, es que no se había dado cuenta y le dije, no le dije nada, simplemente le dije en el momento que usted desee, podemos platicar. Y entonces ya cayó en la cuenta que ella necesita un trabajo, pero uno como terapeuta se tiene que dar cuenta de qué es Claro, lo que le pasa claro. y llevarlos a ese momento según con las preguntas y llevarlos a que identifiquen cuál es su problemática. Pero la charla me pareció muy interesante, lo poco que pude escuchar, pero le digo seguramente la semana que entra sí tendré muchas preguntas. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias. Vale, pues cerramos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. El enlace es el mismo. Y bueno, yo les voy a estar avisando por qué canal, porque estoy viendo de los que tenemos en dónde vamos a subir las clases, porque también como vimos bases biológicas de la sexualidad en un primer momento y ahora que estamos como integrando todo, ¿no? Yo creo que vamos a tener un canalito ahí especial. No lo sé aún, pero yo les voy a estar avisando ahí por nuestras redes donde puedan consultar precisamente la clase de hoy, porque la verdad, pues, es una chulada. Gracias, Dianita. De verdad. Muchas gracias. No, Súper. muchísimas gracias. Gracias, muchas Abrazote. gracias a ustedes por su tiempo. Mi niño hermoso, muchísimas gracias por permitirme tu espacio. Para mí es un verdadero honor poder compartir un poquito de todo lo que tú haces. Ay, gracias. No, no, no.
El honor es nuestro. Bueno, abrazotes, cuídense mucho, descansen. Besos, buenas noches. Gracias, bye. Bye, Bye. bye.